finanzas con Pedro Tello Villagrán. A ver, el día de ayer el presidente de la República dio una declaración bastante fuerte. Por favor, busquémosla para tener ese audio y poderlo compartir con nuestro auditorio. El día de ayer el presidente habló en la mañanera sobre el control de precios en los alimentos si la inflación no baja. Y eso es importantísimo. Y eso es peligroso también en algún punto para la economía de libre mercado. Querido Pedro, muy buenos días. Cuéntanos un poco. ¿Qué es lo que puede pasar con lo que plantea el presidente? Hay quien hoy exagera un poco el tema en la prensa financiera, hay quien lo señala pues no tan grave. Cuéntanos, querido Pedro, muy buenos días. Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Ayer el presidente de la República señaló que si la inflación se mantenía elevada y si seguía la carestía de los alimentos, se estaría evaluando la posibilidad de aplicar el control en los precios de los alimentos en México. Lo sabemos, el peor enemigo de la economía familiar y del presupuesto y las finanzas personales es la inflación. La carestía es, sin lugar a dudas, el impuesto más costoso y el que todos terminamos por pagar, unos con mayor o con menor intensidad, pero al final del día todos terminamos pagando la inflación. El mundo, desde la segunda mitad del año pasado, pero con particular intensidad desde el último trimestre del año 2021 hasta la fecha, ha enfrentado un proceso en el que los alimentos cuestan cada vez más, lo mismo que los minerales, es decir, de los combustibles, del petróleo y de todos, absolutamente todos los derivados del petróleo, los productos petroquímicos. En México estamos enfrentando la inflación más elevada de los últimos 20 años. Prácticamente, Luis Auditorio, 2 generaciones enteras de mexicanos vivieron sin conocer la inflación y hoy la empiezan a padecer con la misma intensidad con la que generaciones previas la hemos padecido. El control de precios, pues, se trata de un mecanismo administrativo de control que aplica el gobierno para suplantar al mercado a la hora de definir los precios a los que ciertos productos se van a vender al consumidor final. Si el presidente hace realidad la idea de establecer el control de precios para los alimentos, lo que tendríamos que preguntarnos es si realmente existen condiciones que justifiquen ese control de precios. Vamos a ver. Podemos empezar por preguntarnos, ¿los precios de los alimentos están fuera de control? La respuesta es no. Enfrentamos precios al alza en alimentos, pero también periodos, días o semanas en los que los precios de los mismos alimentos tienden a descender. ¿Hay carestía en alimentos por especulación de comerciantes o de grandes productores? La respuesta es no. ¿Hay carestía por especulación o por escasez en los productos de la canasta básica? La respuesta es no. ¿Tenemos presiones inflacionarias que se perfilen para mantenerse elevadas durante un largo plazo, es decir, más de 2 años? La respuesta es no. ¿Existe entonces algún argumento que nos permita justificar que el control de precios que pretende aplicar el presidente si la inflación en alimentos prevalece pueda generar resultados favorables para la economía familiar? Yo le diría no. Y déjeme terminar, Luis, con un ejemplo. Imagine usted que es dueño de una tortillería y que el precio de la tortilla al que usted la vende al consumidor es de 19 pesos, pero a usted, 19 pesos el kilo, pero a usted le cuesta producir cada kilo de tortilla 18 pesos. Si se decretara un control de precios para fijar el precio del kilo de tortilla en 19 pesos y a usted le cuesta 18, significa que hacia adelante el aumento en el precio del maíz, que es materia prima indispensable, el aumento en el gas que utiliza para cocer la tortilla, el incremento en la electricidad, el aumento en los salarios, el aumento en las gasolinas, el aumento en el papel que usted utiliza para envolver las tortillas y el aumento en el mantenimiento de la tecnología o del equipo que usted utiliza para producir las tortillas, vamos a pensar que eleva el precio de los 18 pesos actuales
a 21 pesos. Como usted puede vender solamente 19 pesos, lo que le cuesta 21 pesos producir, lo natural es que usted decida dejar de producir ese artículo porque ya no solo no es rentable, sino le genera pérdidas. Y a la vuelta de la esquina usted termina por cerrar la tortillería, termina por provocar que el descenso en la producción de tortillas eleve todavía más las presiones inflacionarias sobre ese artículo y lejos de abonar a la creación de un ambiente que permita la producción de tortillas en condiciones competitivas para que lleguen a la mesa, lo único que provoca el control de precios es la desinversión, el cierre de empresas y consecuentemente la creación de mercado negro que poco favorece a las familias mexicanas. Así que hay razones para el control de precios. Yo creo que no, Luis, pero habrá que ver qué es lo que piensa el presidente al respecto. Es muy, muy peligroso desde algunas perspectivas económicas, pero también algo que decías hace un momento, Pedro, está descontrolado el tema de los precios. Pues es que para muchos mexicanos sí. Ayer nos dabas cuenta de lo que ganan la mayor parte de los mexicanos y pues estamos hablando de sueldos en muchas ocasiones raquíticos, famélicos, muy escasos para poder comprar lo que se está dando hoy día y lo hemos platicado tú y yo. O sea, de repente ya no puedes comprar pollo, ¿no? Entonces pues tienes que comprar algo más barato, ya no puedes comprar jamón o queso, tienes que escoger entre uno y otro. Hay muchos mexicanos que dirían sí está desorbitado el tema, si no me alcanza para el aguacate, si no me alcanza ya ni para el limón, desde hace mucho no puedo comprar carne. ¿Cómo hablar con este sector de la población? ¿Cómo explicar lo que acabas de decir para quien está sufriendo esto, querido Pedro? Fíjate que es interesante la observación que haces porque lo que tenemos que pensar es primero en favorecer una mayor producción o una mayor competencia, una mayor presencia de productores y oferentes en el mercado mexicano de productos de consumo generalizado para contener por esa vía la inflación. ¿Cómo? Favoreciendo la producción justamente de estos artículos que integran la canasta básica. Pero además, Luis, y bien lo ha señalado, no es suficiente tener competencia en el mercado nacional. Hace falta que en este país se estimule la inversión de las empresas para que generen más y mejores empleos, más en cantidad y mejores en calidad, prestaciones y, por supuesto, salarios. De poco nos sirve contener la inflación, Luis Auditorio, si no tenemos generación suficiente de empleos y si los empleos que se generan se concentran en los niveles salariales más bajos. Tenemos que impulsar la generación de riqueza para impulsar la generación de mejores empleos. Y solo por esta vía, competencia en el mercado, con mayor oferta de productos básicos y mayor generación de riqueza, con inversión productiva y creación de más y mejores empleos, se puede crear un ambiente que permita a las familias la tranquilidad de tener un ingreso con un poder de compras lo suficientemente robusto para poder adquirir lo necesario para los integrantes del núcleo familiar, Luis. Gracias, querido Pedro. Te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son? Sígueme en Twitter, en @Petello Villagrán, y que tengan un espléndido fin de semana. Gracias, Pedro.